Hola, buenos días. Estamos al día domingo 13 de septiembre del 2020. Nuestro texto en el día de hoy es del libro del profeta Isaías, capítulo 41, de los versículos 8 al 10. Esta es la segunda en una serie de meditaciones sobre la frase bíblica que dice: no temáis o no tengas miedo, que se repite muchas veces a través de la Biblia. Hace 8 días vimos que se han identificado 365 o 366 veces en la Biblia cuando Dios dice esto: no tengan miedo, no temáis. Y parece que nos quiere comunicar algo importante. Vamos a leer aquí en Isaías 41. Primero pedimos que Dios nos dirija. Señor, te rogamos que abras nuestra mente y nuestro corazón, de manera que al acercarnos a tu palabra, aprendamos, Señor, a confiar en Cristo nuestro Señor de corazón, en la vida y en la muerte, y arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en ti, y andar día tras día en tu gracia y en santidad de vida, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Estamos leyendo Isaías 41, empezando en el versículo 8, que dice así: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, en su contexto original, estas palabras fueron dirigidas al pueblo de Judá. Los primeros 2 tercios del libro de Isaías, el capítulo 1 al 39, son advertencias al pueblo de Israel sobre el desastre que está por actuarse sobre ellos a causa de su pecado y su infidelidad a Dios. Mientras los últimos 27 capítulos del libro de Isaías, inclusive este mismo capítulo, recuerdan a la nación de Israel que están al punto de ser llevados al exilio en Babilonia, a volver al Señor. Este capítulo de Isaías trata de confiar en el Señor, sin importar las circunstancias temerosas en las que nos encontremos, y sin importar y sin confiar en nuestra misma fuerza, ni en los dioses falsos, ni en el poder de los gobiernos, ni ninguna otra autoridad o institución humana. Que confiemos en Dios, cualesquiera sean nuestras circunstancias. El Señor habla entonces estas palabras al pueblo de Israel y también a ti y a mí, a nosotros. En el versículo 8, el Señor comienza llamándonos así: tú, Israel, siervo mío eres, a quien yo escogí. Si tú confías en nuestro Señor Jesucristo hoy, la Biblia dice que tú eres uno de los elegidos, uno de los escogidos de Dios, uno de sus siervos. Ahora, le llamamos Señor porque así es, Él es nuestro Señor y nosotros sus siervos. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo y no somos de nosotros mismos, somos de Él. Por eso le llamamos Señor.
Cristo vuelve a sus discípulos y dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les pido? Es decir, reconocer a Cristo como nuestro Señor nos hace servidores de Él y nos llama así. Tú has sido escogido por la gracia soberana de Dios para conocerlo, para confiar en Él, para ser perdonado y adoptado en su familia como hijo de Él. Luego nos dice, los descendientes de Abraham, mi amigo, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios a menudo en la Biblia se refiere a Abraham con este título, amigo mío. Es un título de grande honor. Me recuerda en el libro del profeta Daniel, cuando el ángel Gabriel es enviado a explicar a Daniel una visión que había visto. La vio 20 días antes y se puso a ayunar y a orar para que Dios le enseñara el significado de la visión que había visto, porque no la entendía. Y al fin el ángel Gabriel aparece a Daniel y le dice, mira, Daniel, desde el día que tú empezaste a pedir y a buscar el rostro de Dios en este asunto, yo fui enviado con la explicación para darte, porque ahora te lo voy a dar, porque eres un hombre muy amado por Dios. Y varias veces en ese capítulo se dirige a Daniel diciendo, Daniel, hombre, varón muy amado. Es un nombre, un título muy especial, sobre todo cuando consideras que el nombre de Daniel, y yo digo a mi papá y mamá, muchas gracias por ese nombre. Daniel quiere decir, Dios es mi juez. Y un hombre cuyo nombre era Dios es mi juez, Dios se dirige con este hombre, con la frase, varón muy amado. Eso es algo muy especial, ser amigo de Dios. Y a nosotros nos dice, descendencia de Abraham, mi amigo, ser parte del pueblo escogido de Dios, por ser descendencia de Abraham, es algo muy especial. Pero la Biblia nos aclara que no todos los que son descendientes de Abraham son parte del pueblo escogido de Dios. Y nos pone el ejemplo de que Abraham tuvo 2 hijos y uno de ellos llegó a ser patriarca del pueblo escogido de Dios y el otro no. El otro era árabe. El otro no era del pueblo escogido de Dios. Y también esto se repite después que los hijos de Isaac, el hijo de Abraham, son Jacob y Esaú. Y otra vez sucede lo mismo. Uno de ellos es escogido por Dios, el menor, mientras el mayor es desechado por Dios. No es parte de su pueblo. No todos los que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob son descendencia de Abraham, hijos de promesa, hijos del pueblo escogido por Dios. La Biblia nos explica que los que confían en Dios con una fe como la de Abraham son la descendencia espiritual y la descendencia real, verdadera de Abraham, Isaac y Jacob. Los que confían en Cristo somos la descendencia espiritual de Abraham, la verdadera Israel. Así que estas palabras son dirigidas a la descendencia de Abraham, el amigo de Dios, que son su descendencia por fe, como la fe de Abraham, y son para nosotros, así como fueron para el pueblo de Israel, el pueblo de fe dentro de Israel en el día de Isaías. En el versículo 9, Dios les recuerda que no solamente fueron escogidos por Dios para ser su pueblo, sino que fueron redimidos. Él los había redimido y los había juntado desde los confines de la tierra.
Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Así como Israel fue redimido y congregado desde los confines de la tierra, primero sacándolos de Egipto y trayéndolos, congregándolos en la tierra prometida, y después otra vez, después de la cautividad en Babilonia, Dios los vuelve a juntar de las naciones a donde fueron esparcidas otra vez para congregarlos en Jerusalén y en la tierra de Israel. Así nos ha congregado a nosotros y nos ha llamado a su asamblea del pueblo de Dios, de todos los rincones de la tierra. Nosotros somos los elegidos de Dios, que estamos siendo congregados de cada rincón de la tierra para ser parte de su pueblo. La palabra eclesia, que se traduce iglesia, en griego la palabra eclesia quiere decir la asamblea de los llamados fuera. En las ciudades democráticas de Grecia, en la antigüedad, los griegos inventaron la democracia, y todos los que eran ciudadanos, que tenían derecho a votar, que no era todo el pueblo, sino solamente un grupo dentro de los habitantes de la ciudad, que eran ciudadanos, que tenían el derecho a votar en las asambleas, de tomar decisiones en la ciudad. Todos trabajaban en sus negocios, en lo que hacían, pero cuando era necesario tomar una decisión en el municipio, enviaron corredores por las calles de la ciudad que les convocaban a la asamblea y dejaban sus tareas, dejaban sus trabajos, dejaban sus negocios y se juntaban, se congregaban en la plaza de la ciudad para tomar una decisión. ¿Debemos o no poner un semáforo en la calle principal y el bulevar de la ciudad? Y todos tenían el derecho a tomar y hablar y tomar la decisión y a votar. Y esa asamblea en la plaza que tomaba las decisiones, que gobernaba la ciudad, se llamaba la asamblea de los llamados fuera, la eclesia. La palabra congregación significa lo mismo, ¿verdad? Congregar es juntar en un lugar a la gente que se ha traído de otros rincones para formar parte de esta asamblea. Así que nosotros, la iglesia, la asamblea de los llamados fuera, la congregación del pueblo de Dios, sea a nivel mundial en el sentido de la iglesia católica o la iglesia universal, o en el sentido de la congregación local, somos la congregación del pueblo de Dios, llamados fuera de otras ocupaciones, de otras vocaciones, de todas las naciones, de todas las razas, de todas las etnias, para servir a Dios juntos en su iglesia. Nos está hablando a ti y a mí como miembros de esta asamblea, de sus llamados, de sus congregados, de sus iluminados por la palabra de Dios con la fe en Cristo. Por esto en el catecismo decimos, hablando del Espíritu Santo, yo creo que no puedo por mi propia razón ni fuerza creer en Cristo Jesús mi Señor, ni allegarme a Él. Mas el Espíritu Santo me ha llamado por el Evangelio, me ha iluminado con sus dones, así como Él ha llamado, iluminado y congregado a todos los cristianos en la tierra para ser parte de su iglesia. Se dirige a nosotros con estas mismas palabras, diciendo, te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. La Biblia nos dice que los que hemos creído en Cristo, que ponemos nuestra confianza en Él, somos los llamados por Dios, los escogidos por Dios.
En San Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en San Juan 3, 18 dice así, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que los que rechazan a Cristo son desechados por Dios. Los que confían en Él jamás serán desechados por Dios. Cristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera jamás. Si tú confías en Jesucristo hoy, Dios te dice que tú eres escogido por Él, elegido por Él, y jamás serás desechado. Luego llegamos al versículo 10. Dios hasta ahora nos ha estado aclarando a quién se está dirigiendo con estas palabras. Ahora aquí nos ha dicho claramente a quién se dirige. Nos dice el mensaje que nos ha estado preparando para recibir. Y dice, no temas, no tengas miedo. Ese es el mensaje. ¿Y por qué no debemos tener miedo? Hay bastante ahí fuera que nos debe infundir miedo, ¿verdad? Hay carteles, hay gobiernos injustos, hay criminales, hay violencia por las calles, y ahí está el virus también, que nos da miedo. Hay gente que tiene miedo de salir de su casa. Hay mucho que nos puede dar miedo en este mundo. Pero hay una sola cosa muy grande por la que no debemos tener miedo. Y esta es lo que dice nuestro Señor. No temas, porque yo estoy contigo. Cristo lo repitió otra vez cuando dijo, yo estoy con vosotros hasta los fines de la tierra, o hasta el fin de la tierra. No puedo contar cuántas veces yo he estado en un lugar que muy bien se podría considerar el fin de la tierra, en un momento de peligro, y Dios me ha recordado de esta promesa. No temas, yo estoy contigo hasta el fin de la tierra. Y he reconocido en esos momentos que si Cristo está conmigo, no hay por qué tener miedo de nada. Cristo nos da una razón por la que no debemos tener miedo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Ahora, desmayar es una palabra que usamos muchas veces sin entender lo que significa realmente. Lo tuve que buscar en el diccionario para asegurarme del significado de esta palabra. Y en este sentido significa de repente perder el valor o la resolución, la determinación ante un alarma o un momento de miedo. Podemos resolver en nuestro corazón ser fieles, seguir a nuestro Señor Jesucristo, confiar siempre en Él, y de repente viene algo que nos da miedo, algo que nos asusta, que nos allana con el miedo, y de repente todo nuestro valor, toda nuestra confianza, toda nuestra resolución a hacer lo correcto se nos sale por los dedos de los pies y quedamos temblando y sin saber qué hacer. Recuerdo una amiga que se moría de un cáncer, de un tipo de cáncer muy doloroso, que me dijo, sabes, no tengo miedo a morir, yo sé que voy al cielo, pero lo que sí temo es el dolor. Yo no sé si podré aguantar. Me recordó de la
señorita Corrie ten Boom, que nos platica en su libro El escondite, cuando ella era niña y acompañaba a su padre a la ciudad de Ámsterdam a comprar refacciones para su negocio de arreglar relojes. Y estaba platicando con su padre sobre las pruebas que pueden venir en la vida, y ella le dijo: es que yo no sé, papá, yo tengo miedo que algún día vendrá algún momento de prueba y yo no tendré las fuerzas para permanecer fiel a mi Señor Cristo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo estar segura? Y su papá, con mucha sabiduría, le dijo: mija, cuando nosotros vamos por tren hasta Ámsterdam, ¿en qué momento te doy el boleto para el tren? Y ella lo pensó un momento, dijo: pues justo antes de abordar el tren me lo das. Y su papá le dijo: así lo hace Dios. En el momento cuando te hace falta, te dará el valor que tú necesitas y no antes. Tú puedes confiar en Él, Él estará contigo. Pues ella recordó esas palabras y los vio cumplir cuando ella y su padre y su hermana fueron arrestados por los nazis y llevados a un campo de concentración por el crimen de rescatar y esconder a los judíos, donde su padre y su hermana murieron por el maltrato en ese campo de concentración, y ella solamente sobrevivió. Recordó esas palabras de su padre y las vio cumplir en su vida. Nuestro amoroso Padre Celestial, nuestro Señor, nos dice a nosotros: no desmayes, no pierdas tu valor ni tu fe. Tú puedes hacer esto porque yo soy tu Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y luego termina con 3 promesas: que te esfuerzo, te doy fuerzas, siempre te ayudaré, dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 3 promesas muy especiales para terminar: te esfuerzo, te fortaleceré, te ayudaré y te apoyaré con mi diestra. Si tú estás apoyado, sustentado por la diestra gloriosa, justa, fuerte de nuestro Señor, estás a salvo, estás seguro, eres fuerte, eres inconmovible y podrás enfrentar lo que sea que venga. No temas. Señor Dios, tú nos has dicho de tantas maneras, con tantas diferentes palabras, nos aseguras y nos animas, y con tanta bondad quitas todos nuestros miedos. Eres un verdadero Padre, mejor que cualquier Padre terrenal que podríamos imaginar. Señor, guarda nuestro corazón muy junto a ti. Tú solamente sabes lo que el futuro tiene para cada uno de nosotros. No temeré, porque tú estarás conmigo, dice el Salmo. Señor, te adoramos en el día de hoy. Gracias por llamar, congregar e iluminar por tu palabra nuestro corazón, por tu Espíritu Santo en este día. Amén. Casi todos los que se criaron en una iglesia cristiana
aprenden este salmo desde muy chicos. Si no te tocó, pues qué lástima, porque te perdiste uno de los consuelos más grandes que hay en la vida. Vale la pena aprenderlo ahora mismo porque todavía te queda tiempo. El Salmo 23 lo vamos a repetir juntos. Si no te lo sabes, búscalo en la Biblia y léelo conmigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El Salmo 23. Que Dios bendiga en nuestro corazón su palabra, que nos infunda las fuerzas y el apoyo que nos hace falta en cada momento de lo que viene en nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén.